Bueno, pues damos comienzo a nuestra mesa panel el día de hoy. De nuevo, les doy la cordial bienvenida a cada uno de los que se encuentran siguiéndonos en nuestra sesión de Facebook Live. El día de hoy es nuestra segunda mesa panel y el día de hoy estaremos hablando de todo lo que necesitas saber, tanto fiscal como legalmente, para adquirir una propiedad. Para ello tenemos a dos grandes especialistas en la materia, como les había comentado. Tenemos al doctor Roberto Alejandro Ordaz, quien es el CEO de los despachos contables y jurídicos Ordaz, que es uno de los despachos de mayor prestigio en la zona sureste y parte del centro de la República. Mucho gusto y bienvenido, doctor. Buenos días, Cristian. Muy agradecido por la invitación al Grupo Astro. Aquí estamos para servirles. Y bueno, trataremos de explicar lo mejor posible todo lo referente a mi materia. Perfecto. Gracias, doctor. Y también tenemos al maestro Antonio Rosales Aznar. Es licenciado en Derecho por la Universidad Marista y es especialista en impuestos. Le damos la cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos, maestro. Buenos días. ¿Qué tal, Cristian? Buenos días, doctor Roberto. Buenos días. Y a la gente que se está conectando también, pues muy buenos días a este foro digital. Pues esperemos que sea funcional para la gente que se conecta entre los temas que estaremos tocando de los aspectos legales y fiscales en las operaciones inmobiliarias, ¿no? Y muchas gracias por la atención. Perfecto, gracias, maestro. Bueno, pues como comentó bien aquí el maestro Antonio Rosales, este foro es el segundo que estamos realizando. Esto es gracias a ustedes que nos pidieron platicar sobre este tema. Y esta mesa panel se divide en tres subtemas que estaremos abordando los dos especialistas que hoy nos acompañan. El subtema que vamos a tratar es la importancia de la asesoría fiscal y legal al momento de tener o realizar operaciones inmobiliarias. El segundo tema que estaremos abordando el día de hoy será las consideraciones fiscales y legales al adquirir una propiedad. El tercer subtema serán los parámetros fiscales existentes en Mérida y Yucatán referente al sector inmobiliario. Sin más por el momento, también les recuerdo que vamos a estar teniendo una sesión de preguntas y respuestas al terminar las intervenciones de aquí de los dos especialistas y con todo gusto estaremos resolviendo algunas preguntas a nuestra audiencia. De que no, las vamos a resolver al final de la sesión, las que queden pendientes. Sin más por el momento, damos de nuevo la bienvenida a nuestros especialistas y comenzamos nuestra mesa panel del día. Adelante, especialista. Perfecto. Bueno, si me permite, el doctor, yo voy a comenzar con Cristian con la parte legal, haciendo un poco de énfasis al tema de los aspectos legales, ¿no? Y el doctor ya nos complementará con un poco de los temas fiscales, ¿no? Bueno, pues antes que nada, a mí lo que me interesa transmitir en este foro digital es que todas las operaciones inmobiliarias son consideradas una inversión, ¿no? Independientemente si la operación se da para una casa de habitación donde la planeas vivir o de especulación comercial si lo que te interesa es comprar una propiedad para revender y sacar un producto de rendimiento, ¿no? Entonces, lo que vamos a tratar de transmitir en este foro son las consideraciones legales y fiscales para cuidar tanto fiscalmente como legalmente estas inversiones que pretenden o están interesados en realizar en el sector inmobiliario, ¿no? Un poquito nada más de remembranza del foro anterior que nos precedió. Hacer mención que antes de entrar pues, a un terreno legal o fiscal sobre las operaciones inmobiliarias, debe de haber una asesoría congruente en cuanto al valor y la situación del predio, que otros panelistas ya nos hicieron el favor de tocar esos temas en un foro anterior, ¿no? Entonces, metiéndome un poco ya de lleno a lo que es la parte medular de la parte legal, que decidí empezar yo por el tema de que antes de entrar a la parte fiscal, que se debe llevar de una manera paralela, ojo, aquí hago hincapié, no se debe llegar después, sino por el tipo de compra que pretendes realizar, la parte fiscal siempre va paralelo a la parte legal. Entonces, hay una pequeña
parte dentro del proceso de asesoría legal que vale la pena hacer hincapié, que es la certeza o la seguridad jurídica de tu inversión, ¿no? Vamos a tratar de empezar por allá. El formato del panel es a manera narrativa. Doctor, si hay algún comentario, libre de interrumpir para complementar al foro, ¿no? Bueno, entonces, ya abarcando esta parte donde lo que tratamos de hacer en una operación inmobiliaria, que repito, es una inversión, es buscar pues la mayor seguridad jurídica en nuestras propias inversiones, ¿no? Entonces, arrancando en ese tema, ¿cómo buscamos la mayor seguridad jurídica al momento de hacer una inversión en materia inmobiliaria? Pues esto lo traducimos a la situación jurídica del predio que pretendes comprar, ¿no? Hoy por hoy voy a tratar de ser lo más comprimido por el tiempo que tenemos para este foro y dar un espacio a la parte de preguntas y respuestas, pero hoy por hoy, en la materia legal y sobre todo por la época en la que vivimos en la ciudad de Mérida, con este boom inmobiliario, hay dos tipos, o categorizo dos tipos de inversiones en materia inmobiliaria. Y vamos a decir lo que hay, la que es a corto plazo o inmediata y la que es a futura, compra futura o a mediano plazo, ¿no? Por el tipo de esquema de desarrollo. Y aquí vamos a hablar de los dos puntos, la más sencilla o compleja, la más sencilla, perdón, en los aspectos legales, es la compra inmediata, ¿no? O la palpable, la tangible. Y aquí es donde abordamos el primer tema, la importancia de una buena asesoría, tanto fiscal como legal, cuando se trata de compras inmediatas a corto plazo, o a corto plazo, pues son aquellas compras en las que puedes palpar el bien es tangible, me gustó la casa, me gustó el apartamento, me gustó el terreno. Aquí, en la parte legal, el barrido legal que hay que hacer, pues empieza con una investigación jurídica del inmueble, ¿no? Donde comúnmente conocida como cerciorarnos que la propiedad es libre de cualquier limitación, ¿no? O gravamen. Podría yo hacer un enfoque en esta parte legal donde comúnmente se acostumbra que esta libertad de gravamen nos las arroja el registro público mediante un trámite que se va a llevar a cabo dentro del proceso de compraventa con el notario público de cabecera. Pero es importante también, y eso es parte de la intención de este foro, exhortar a la gente que no se basen solamente en el tema de la información registral, ya que recordemos que un gravamen es una limitación a la propiedad y al uso de la misma. Y hay ciertos gravámenes de uso que limitan la propiedad que no aparecen en el registro. Te pongo un ejemplo, un contrato de arrendamiento menor de 5 años no se inscribe y si nos basamos solamente en los temas que nos arroja el registro, pues aparentemente nos arrojará una propiedad libre de gravamen y el día de mañana entraremos un terreno litigioso con el tema del inquilino. Ojo, quiero también mencionar que quien está obligado jurídicamente a vendernos un inmueble libre de gravamen, pues es la persona con la que contratamos. Cualquier vicio resultante de la propiedad, él es responsable, pero no intentamos caer en ámbitos de litigio o tribunales. Sí podemos o nos corresponde hacer una breve investigación antes de cerrar la operación, como puede ser no solo la investigación registral, sino se recomienda también hacer la investigación ocular o física, sobre todo en el caso de temas de terrenos, aún dentro de la ciudad. Existe una diligencia de levantamiento de medidas, rectificación de medidas, de ubicación por coordenadas que las propias autoridades ofrecen, que puede ser que por carga de trabajo sea tardado. Sin embargo, también existen los peritos evaluadores y los topógrafos privados que nos ofrecen estos servicios para hacer un macheo con la información registrada, ¿no? Entonces, abordando un poco este tema de las compras a corto plazo, fuera de la investigación jurídica y la inspección ocular, la investigación física y cerciorarnos, ya podremos proceder a hacer la compra, ¿no? La compra ya todas la hacemos guiada con un abogado de confianza o con la misma notaría pública
quien se encargará de guiar al cliente en todo el proceso legal de la compra. Cualquier situación que pueda surgir en el desarrollo, pues se lo harán saber previo a la firma. Ahora, ojo, también vale la pena mencionar que no porque la propiedad en sí arroje un gravamen de algún tipo, no podamos hacer o no debamos hacer la operación. Al contrario, muchas veces estos propios gravámenes hacen que la operación sea más atractiva, ¿no? Te pongo el caso de una hipoteca que a lo mejor el vendedor con el propio dinero de la compra pretende liquidar la hipoteca y a lo mejor por esa momento económico en el que vive, la oferta se vuelve más atractiva, ¿no? Y aquí el abogado o el notario responsable de la operación se encargará de que esa operación se lleve a cabo de forma simultánea, es decir, mediante la compra, extingo el gravamen y adquiero libre de, ¿sí? Entonces, no nos vayamos con la finta, no tampoco le hagamos el feo a las propiedades que tienen gravamen. Si es una propiedad muy atractiva, vale la pena analizar el alcance del gravamen para ver si lo podemos pulverizar e incluso tomarlo a cuenta del precio al momento de hacer una inversión de este tipo. Y pues también existen los gravámenes, llamémosle de naturaleza, ¿no? Que esto ya va enfocado un poco al segundo tipo de compra que les quiero yo compartir, ¿no? Que yo he catalogado como la compra futura o a mediano plazo. ¿Cuál es la que consideramos como la compra futura o a mediano plazo? Por los esquemas de desarrollo, ustedes saben, Cristian, doctor, que hoy Mérida vive una situación que se mide aparte en el país. Mérida crece a velocidad diferente, a ritmos diferentes y en momentos diferentes del resto del país, en materia de seguridad, en materia inmobiliaria y en otros temas, ¿no? Por lo tanto, hoy predomina en la ciudad un esquema de ventas y de comercialización de inmuebles futuros o de mediano plazo. ¿Cuál es este? Pues puede ser las unidades departamentales. Hoy la ciudad tiene una tendencia a vivienda vertical. Los lotes campestres, los lotes residenciales, los lotes de inversión, donde muy probablemente la primera etapa, cuando nos decidimos o nos ofertan una inversión de este tipo, en la primera etapa, el bien jurídicamente ni existe, ¿no? O sea, en esta etapa, e incluso es hasta más atractivo la oferta de compra, ¿no? Hoy por el esquema del propio desarrollo, de generar flujo al inicio, las ofertas de los predios que no existen porque van a ser desarrollados, tienen un costo más atractivo que cuando ya existen y ya cuentan con el propio desarrollo. Entonces, aquí es importante que cuando hacemos una compra futura, no es que no se pueda, claro que se puede, pero es más compleja y hay que ser mucho más delicados y mucho más discretos al momento de hacer la planeación, tanto legal como fiscal. Repito, las inversiones en la materia inmobiliaria son inversiones casi aseguradas. No estoy diciendo aseguradas, casi aseguradas. Por donde vivimos, por la bonanza que hoy vive Mérida en este sector, es un dinero que conviertes o entierras en superficie. Por lo tanto, tu dinero sigue ahí y que con el tiempo ganará una plusvalía. Entonces, tu inversión está controlada. Ahora bien, sin una planeación fiscal, sin una planeación legal, no es que pierdas la inversión, pero puede ser una inversión de números rojos o no rentable, ¿no? Si no cuidamos estos aspectos, incluso sin dolo, por la omisión o la ignorancia de las leyes fiscales, puedes caer incluso hasta en infracciones muy costosas, que incluso puedas hasta perder el inmueble por incumplimiento de ciertas normas y reglas fiscales, ¿no? Que ya un poquito más adelante nos tocará el contador. Entonces, yéndome a este tema de las compras futuras, lo que está en la mesa y lo que se analizará a fondo en este tema es la promesa de compraventa, ¿no? Este documento tan común, tan moldeable, tan flexible para manejar entre las partes, pues es obviamente tu caja fuerte y tu coraza para proteger tu inversión. Porque debido a que el inmueble jurídicamente no existe, hoy es una superficie en Breña, mañana será un edificio con unidades departamentales,
no tenemos el acceso jurídico a escriturarlo y a protegernos más allá que la propia promesa, ¿no? Entonces, aquí será esta la forma en la que nosotros protegeremos esta inversión, ¿no? A través del clausulado de las propias promesas, donde sí será muy importante también pues configurar las cláusulas de fondo y las cláusulas llamadas cláusulas accidentales en caso de muerte. No olvidemos que hay compraventas a 24, 48 meses, tocamos madera, pero si alguna de las partes falta, ¿qué sucede? ¿No? Entonces, la importancia de las cláusulas accidentales como herederos, como deudas, cargas y cualquier otra circunstancia fuera de la operación de compra, hay que estipularlo ahí, ¿no? Entonces, la promesa de compra-venta será, aquí no hay que perder de vista un punto, contador, y ahí nos puedes retroalimentar. En los momentos, desde los momentos en que se realiza una operación de promesa de compraventa, sobre todo en las que jurídicamente llamamos atípicas, porque hay un cruce de dinero, ahí ya detonamos un efecto fiscal, ¿correcto? Es correcto, es correcto. Según el tipo de contrato, viéndolo de las dos perspectivas, vamos a ver compradores y vendedores. Hoy se detonaría la primera para el vendedor, que posiblemente sea un ingreso acumulable como tal. Pero si hay un efecto, por supuesto que lo hay. Correcto. Bueno, entonces, doctor, si usted nos lo permite, nos parece bien que nos continúe usted con la parte fiscal del tema que estamos platicando el día de hoy. Sí, como no, Cristian. Primero que nada, y ahora sí, refiriéndome a tu audiencia, buenos días a todos y muchas gracias por escuchar este panel que, repito, yo creo que es interesante y, bueno, muy aplicable hoy en día, sobre todo para estos momentos que hay que razonar muy bien las cosas antes de adquirirlas, sobre todo en materia de inmuebles. Pero bueno, entramos en materia. Voy a tratar de ser también breve. Yo creo que aquí los tiempos van a ser importantes, independientemente de la secuencia de las preguntas. Voy a hacer un poquito el análisis que yo considero importante, debemos tomar en cuenta todos antes de invertir, obviamente en la materia que yo domino, que es la materia de los impuestos. Bueno, yo creo que antes que entremos, repito, un poquito al análisis, creo que el punto medular o al que yo estaría hoy tocando como el más importante es medir la capacidad fiscal que tengo de pagar un inmueble. En nuestra materia se llama discrepancia. Lo explico con palabras muy fáciles de entender. Hoy en día es importantísimo que cuando nosotros hagamos la compra de cualquier inmueble, tengamos la capacidad de hacer esa inversión. ¿Y esto qué significa? Que hoy el Departamento de Impuestos sí va a estar muy pendiente de que todas las compras que acredites coincidan con tu ingreso declarado. ¿Esto qué quiere decir? En teoría, tú no puedes comprar algo que no demuestras tener la capacidad fiscal de hacerlo. Repito, si nosotros declaramos, no sé, 100,000 pesos al año o 200,000 pesos al año como un ingreso acumulable, es muy difícil que el fisco entienda que te compraste una casa de más de 3 millones de pesos. Aun cuando la puedas llevar a crédito, sí van a medir tu capacidad de pago, porque en el estudio que ellos hacen, no solamente es la adquisición del inmueble, sino que van a medir todas tus compras o tus gastos para la supervivencia, escuela, de todo el año. Vamos a llamarle así, el pago de mis tarjetas, de mis seguros, de las escuelas de mis hijos, y aparte la adquisición del inmueble. Y es cuando hay que tener mucho cuidado. Y lo digo claro, hay que medir esa parte, porque inclusive una discrepancia como la que expliqué, donde no haya un origen correcto de la inversión, puede detonar una revisión que puede ser
algo muy sencillo como una invitación, hasta una auditoría que pueda llevarnos a algo ya mucho más complicado. Pero bueno, vamos a entrar ahora sí a los otros puntos. Repito, los voy a mencionar conforme yo los concibo en importancia, y con mucho gusto después podemos entrar a la zona de preguntas y respuestas, o en cualquier momento me pueden interrumpir. Yo creo que aquí a veces nos preguntamos qué beneficio tengo de adquirir una propiedad. Y voy a hablar específicamente de las casas habitación. Cuando nosotros hoy compramos una casa habitación y lo hacemos a través de un crédito, que es la gran mayoría, tenemos un estímulo en la cual podemos deducir en nuestra declaración anual como una deducción personal, eso sería cada año, un porcentaje del interés pagado. ¿Por qué digo la importancia? Porque sin entrar en mucha diferencia o en mucha explicación, hay dos clases de intereses, el interés real y el interés nominal. Y el que se puede deducir es el real, que digámosle así, sería el interés que se produce o que se da arriba de la inflación, por definirlo de una manera coloquial. Y también tendremos por ahí alguna limitación en que este estímulo solo puede ser aplicado para casa habitación, cuyo valor hoy en UDIs, porque la medida que pone hoy el SAT está en UDIs, es una medición, hoy serían más o menos 4.830.000 pesos. ¿Qué quiere decir? Que si yo compro una vivienda arriba de esa cantidad, lamentablemente no podré aplicar el estímulo. Entonces sí es importante también que miramos que si nuestra casa no rebasa eso, ese estímulo puede ser sumamente importante, porque puede o reducir el impuesto que paguemos, o inclusive puede hacer que tengamos un saldo a favor, el cual puede ser reclamado al final de cada ejercicio. Es también otro de los puntos que nos topamos diario, es cómo puedo pagar mi adquisición. Es ahora sí la forma de pago. Voy a hablar de la forma de pago que normalmente conocemos. Podría ser en efectivo, podría ser en transferencia, puede ser en cheque, inclusive hoy hasta en tarjeta de crédito. Pero aquí lo importante sería señalar que en materia de impuestos, y también ya tomándome aquí un poquito como auxiliar la ley antilavado de dinero como la conocemos, ya nos limitan a pagar en efectivo una cantidad. Recordemos que hace no mucho era muy común ver que la gente llegaba con sus maletitas en sus cajitas y pagaba en efectivo la vivienda. Bueno, pues hoy se acabó, ya tiene algún tiempo esta regulación, y hoy nos limitan también al pago en efectivo, que hoy sería en otra medida, que son ahora sí UMAS, que son simplemente parámetros inflacionarios, cerca de 697.000 pesos. ¿Qué quiere decir? Si mi vivienda cuesta 500.000 pesos, podré cubrir el 100%. Si mi vivienda pasa de los 697, vamos a poner en este ejemplo, no sé, 1.000.000, solo puedo pagar 697 en efectivo, y la diferencia tendrá que ser por los otros medios que mencioné. Vamos otra vez a reiterarlos: tarjeta, transferencia, cheque. Pero aquí también no confundamos, y voy a hacer esta referencia porque a veces la gente se confunde, sobre todo cuando nosotros la propiedad que estamos adquiriendo la vamos a indexar a nuestro negocio. La ley del impuesto sobre la renta dice que cualquier erogación arriba de 2.000 pesos tiene que ser pagada, ahora sí, con cheque, transferencia, vamos, tarjeta, pero no en efectivo. Entonces, la primera limitación que les expliqué, porque es una limitación ya no pagar en efectivo, aunque sí nos los permite, vamos, lo podemos hacer, ojo, porque puede ser no deducible si lo quiero llevar a mi empresa. Entonces, quiero dejar esto muy claro. Si bien la ley antilavado me permite legalmente pagar en efectivo una parte, no quiere decir que estoy cumpliendo con el reglamento en materia de impuestos sobre la renta. En resumen,
si queremos hacerlo deducible, mi recomendación es hacerlo siempre por los medios diferentes del efectivo. Esa sería la recomendación para alguien que tiene empresa, para alguien que tiene una compañía. Ya si eres particular y decides pagar la parte que ya expliqué en efectivo, no le veo mayor problema, es totalmente legal. Bueno, aquí saltaríamos entonces ya a algo que sí es, ahora sí, netamente el impuesto que se genera al momento de vender una propiedad. Esto se genera por dos formas. Cuando nuestros bienes inmuebles vienen indexos en nuestro negocio, sea persona moral, voy a hablar de la persona moral, pues nos estaríamos metiendo con el impuesto sobre la renta sobre una cantidad del 30% sobre la utilidad que se pueda generar. La utilidad la vamos a definir entre la diferencia entre el ingreso obtenido y el costo de inversión del inmueble. El costo se definiría como el precio que pagué, más las adiciones que le pude haber hecho en lo largo de la vida útil del mismo activo. Entonces, esa parte hacemos una comparación y en las compañías es el 30%, ¿no? Y las personas físicas, ya sean actividad empresarial o no, usan la misma tabla. Es una tabla que nos permite manejar la utilidad en base a la generación o el monto de la misma. La variación puede ser que sobre la misma utilidad puede variar el porcentaje entre un 5% y hasta un 35%, digámoslo así, yéndonos a los máximos y a los mínimos. Creo que aquí es importante también mencionar el hecho de que si lo enajenamos como personas físicas, también nos va a afectar un impuesto que nosotros llamamos el impuesto cedular. Es un impuesto estatal, hasta ahorita he hablado de impuestos federales, y el impuesto estatal nos tasa también sobre la misma utilidad, como expliqué, solo que hay que aplicarle un 5% adicional. Quiero ser o reiterar en este punto que solo le aplican a personas físicas. Estas serían, bueno, en materia del impuesto sobre la renta y cedular, y la última observación al momento de vender, que si nosotros vendemos algún local comercial, también se genera el impuesto al valor agregado. Como se genera, nosotros tendríamos que dividir la parte que corresponda al terreno del inmueble, en este caso, el cual está exenta de IVA, y por la construcción, adherir al suelo, tendríamos que generar un pago de IVA. Esto lo hacen independientemente personas físicas o morales. Y también es una cuestión que hay que tener en cuenta a la hora de, sobre todo, de evaluar el precio de tu propiedad, porque ahí sí puede haber una diferencia importante en el valor, porque el impuesto, si hay mucha construcción, el IVA es, recordemos, hasta el 16%. Entonces hay que tener cuidado nada más para saber con cuánto me voy a quedar. Estos son los impuestos a la venta, los digo para el vendedor, obviamente, y ahora voy a enfocarme un poquito al comprador, que me dirá, bueno, yo también pago impuestos. Sí pagas impuestos, lamentablemente también los pagas. Todos. Y ahí sí entra un impuesto que se llama el impuesto traslativo. Es un impuesto que básicamente, por el hecho de adquirir, pues tienes que pagar. Y varía de acuerdo a los estados. Y yo creo que dando un promedio está entre el 2 y el 3% dependiendo la región. Materialmente esto se aplica en toda la República, pero como no es federal, este impuesto puede variar. Pero bueno, hay que tomarlo en cuenta porque yo creo que aquí la audiencia y sobre todo la que piensa adquirir hoy un inmueble tiene que medir el que también no solo es el gasto de la escrituración. No voy a entrar en esa materia porque aquí será Antonio el que nos explique, pero sí se indexa un impuesto que de acuerdo al valor de la propiedad puede ser impactante. Son impuestos que al final en 2 o 3 millones de pesos se pueden montar entre 60 y 80 mil pesos, lo cual ya es un dinero que tenemos que considerar. Y creo que también aquí
el punto también importante y sobre todo a la hora de vender. Ahora sí me voy a referir básicamente a la casa habitación. También tenemos una exención. Esta exención se da cada 3 años o es aplicable cada 3 años. O sea, no podemos estar aplicando lo que les voy a explicar cada año, porque entonces sí la autoridad lo va a considerar como una práctica indebida. ¿Y por qué 3 años? Bueno, 3 años se lo ponen porque ellos dicen, bueno, creemos que es un tiempo suficiente para acreditar que vives ahí y no lo haces como negocio. Entonces, por eso ponen que el estímulo para casa habitación no puede ser aplicado de manera regular y creen que el tiempo que mencioné es el mínimo que una persona vive una propiedad, si es su casa. Y bueno, me refiero a una exención de 700,000 UDIs, que hoy significarían cerca de 4,5 millones para no pagar el impuesto correspondiente. En un número rápido, si mi venta rebasa los 5 millones, pues tengo casi 4,5 millones exentos y solo pagaré el dinero por el excedente, pagaré el impuesto, perdón. Y si nos vamos abajo de esto, pues es completamente exenta. La propiedad la puedes vender, no causa impuestos sobre la renta, la casa habitación no lleva IVA, y creo que aquí lo que el gobierno quiere transmitirte es que siendo tu casa habitación, y en el entendido que lo más probable es que compres otra casa habitación, digo, sería la lógica, no te veas afectado en un impuesto que tal vez te dé menos oportunidad para mejorar la vivienda. Hay que mencionar las cosas buenas. Esto es algo que me parece fantástico para la gente que hoy pueda vender una casa habitación. Haciendo un poquito de historia, esto de antes era totalmente exento, aún era mejor porque no medían el valor de la casa, pero aún así el estímulo sigue, es importante tomarlo en cuenta. Y bueno, creo que ya con esto terminaría la parte esencial, medular. Hay muchísimo que hablar en esta materia. Por respeto a los tiempos, estaría yo en disposición para las preguntas y respuestas. Y bueno, les agradezco mucho haberme escuchado y bueno, quedo siempre a sus órdenes. Gracias, doctor. Muy amable. Oye, Cristian, es que se me fue un momentito el video. Hay unas puntualizaciones igual que son mancuerna con lo que acaba de comentar Roberto, que me gustaría precisar. No sé cómo estamos en tiempos de preguntas y respuestas. Adelante, podemos ser breve, licenciado, no hay ningún problema. Perfecto. Mira, lo que me gustaría precisar, y va un poco aunado a lo que menciona el contador, son 2, 3 temitas, ¿no? Voy por orden. El primero es, hablaba yo de las promesas futuras o a mediano plazo por esquemas de desarrollo que todavía no han nacido o son futuros a existir, ¿no? Unidades departamentales, lotes de campestres, lotes residenciales, que hoy por hoy es un terreno en Breña que va a sufrir diferentes estatus jurídicos de uniones, divisiones, para posteriormente existir las unidades que se prometen en venta, ¿no? Entonces, una de las precisiones que yo hago, que es muy importante por lo que mencionó el contador, es el tema del el recurso o el límite que tenemos para pagar en efectivo, ¿no? Porque es muy común, o un error que se comete común, es precisamente en este tipo de operaciones, ¿no? Cuando la compra es futura a 12, 18, 24 meses, es común que la gente disponga de algún sobrante de efectivo para empezar a hacer los pagos de estas mensualidades. ¿Y qué sucede? Que cuando llega el momento de la escritura y haces un recuento de la cantidad erogada en efectivo en la vida de la promesa de compraventa, resulta que muchas veces nos excedemos del límite de la cantidad permitida, ¿no? Es decir, de repente hay operaciones donde compramos un inmueble de $1,000,000 y cuando nos dimos cuenta pagamos 800,000 en efectivo, y ya entraríamos a un terreno más de subsanar la infracción que se ha cometido dentro de los mejores términos, ¿no? Entonces,
es importante hacer mención de la limitación que mencionó el contador en materia de efectivo, ¿sí? Y en las compras futuras, llevar un perfecto registro de los adelantos o anticipos que se dan en efectivo y que no supere. Otro error común, desde el inicio en una compra futura, designar o saber quién va a ser el dueño que adquiere la propiedad. Nos ha tocado con la experiencia ver que la promesa la firma la persona A y los pagos los hace la persona A y al momento de escriturar lo quieren poner a B. Y esta situación obviamente nos lleva a una incongruencia fiscal y jurídica también, ¿no? Porque por regulaciones jurídicas notariales de ley antilavado, el notario está obligado a identificar el método de pago de la persona que adquiere. Entonces, cuando A erogó el pago y B adquiere el inmueble, no hay una justificación, al menos fiscal o jurídica, para satisfacer la reglamentación del notario y poder decir que se cumplió con la formalidad de la ley, ¿no? Entonces, nada más puntualizar en esos dos temas. Y la última de las precisiones que yo iba a hacer, que creo que se nos fue nuestro host, Roberto, no sé si tú lo alcanzas a ver. No, pero yo creo que Cristian tuvo una pequeña falla por ahí. Diego, a mí me marca que estamos transmitiendo. Ok, entonces voy a continuar porque veo que seguimos en vivo, ¿no? Entonces, otra de las precisiones que iba a hacer, para complementar lo que comentabas, Roberto, es en el tema del beneficio de la casa habitación. Ya entrando un poquito más técnico, esto ya será, cada compraventa, cada inversión de inmueble, pues es un porcentaje a la medida, ¿no? Esto sí lo tenemos ya estamos de nuevo, tuvimos un pequeño problema técnico, pero estamos de regreso. No te preocupes. No te preocupes. Bueno, ahora entramos ya formalmente a la parte de preguntas y respuestas. Viene. Estaba ya haciendo tiempo, ya te estaba Rápidamente, para continuar con este tema, nos pregunta el señor Raúl Casares las obligaciones respecto a los montos mínimos de venta sobre bienes inmuebles. ¿Cuáles serían esos montos? Ok, obligaciones mínimas de los montos de venta. Sí, mira, así es. Te voy a hablar aquí, y el contador, corrígeme si estoy mal, un poco de lo cultural, ¿ok? Que esto obedece más a un tema cultural, voy a tratar de ser breve, que de lo formal o legal, ¿ok? No existe jurídicamente una obligación para establecer un precio a un inmueble. Y quiero ser muy claro acá. Jurídicamente, hay consecuencias fiscales de manipular o hacerlo a los precios que nos marquen los parámetros de ley. Sí lo hay, pero no hay imposibilidad jurídica. Yo puedo vender un inmueble al valor que mis necesidades requieran en el momento en que las requieran. Sin embargo, si yo no cumplo con los parámetros fiscales de los valores mínimos que la ley ya me establece, voy a causar efectos fiscales incluso que entran a la esfera del que compra. Estoy hablando del cliente, ¿no? Como un impuesto sobre la renta de adquisición y otros valores. La recomendación es, hoy por hoy, acabar con ese mito de la venta a valor catastral, si me permite opinar, que es el parámetro que te da el ayuntamiento, que tiene una diferencia de un margen porcentual con el valor comercial de la unidad o del precio de operación. Y la recomendación es siempre practicar un avalúo y hacerlo al valor real y equiparado con una planeación fiscal por los efectos que esto provoca. Esa es la recomendación a esa pregunta. Perfecto. Gracias, licenciado. Para el doctor va la siguiente pregunta. De comprador a vendedor, en una promesa de venta de cada bono, ¿se tendría que generar un CFDI por anticipo? Pues mira, vamos a distinguir a dos clases de contribuyentes. Una cuando soy actividad empresarial, persona física moral, estoy haciendo un desarrollo, y otra cuando no lo soy, para entrar un poquito más en claridad en mi respuesta. La ley establece que sí tiene que establecerse la emisión del SFDI aún con el anticipo. Hablo de materia en términos de actividad empresarial. Es muy común el que no me quieran a mí dar ese SFDI, pero siendo contundentes, sin entrar a un análisis más profundo, sí te lo deben dar, porque ya hiciste el pago. Y
siendo todavía un poquito más completa mi respuesta, este SFDI al final se tiene que coordinar con el SFDI final, porque es lo que la gente se confunde. Me dice, bueno, normalmente si me van a hacer una factura por una casa, no me pueden dar el anticipo por la casa y después me dan otra vez por la casa. Entonces, vamos a ser claros. Sí te lo deben dar, debe haber un anclaje, que así se le llama fiscalmente, en la cual la autoridad coordina que los anticipos que te fueron facturando, digámoslo así, deben anclar en la factura final de la propiedad. Haciendo un ejemplo todavía más claro, la casa vale 1 millón y un anticipo de 500, me dan el SFDI y cuando se factura la casa me la deben dar por el valor total, restándole el SFDI que pagué, para que de esta forma no haya una duplicidad de ingresos, pero sí quede claro que nunca debimos no dar el SFDI. Y voy a hablar del otro tema, de lo que pasa coloquialmente cuando el que vende no es empresa y normalmente nosotros debemos dar un SFDI, pero no tenemos porque no estamos dados de alta. Esa regulación para mí queda un poquito en una laguna legal en la cual el importe, vamos, o le llamaría yo el importe del anticipo, puede quedar fincado en un contrato que puede ser una promesa, un depósito en garantía. Y ahí es donde viene una laguna que para mí sí puede contravenir la parte fiscal, porque en teoría se debe dar, pero finalmente siempre te deben facturar o te deben dar un SFDI, y en este caso, por eso hago la diferencia, el que lo emite es el notario. Es el famoso complemento que el notario nos tiene que dar. Correcto. En general, la respuesta contundente es que sí te deben dar un comprobante por el anticipo que tú pagas. Correcto, gracias, doctor. Otra pregunta que nos hace la señorita Lupita Cepeda es, al vender un predio, ¿qué impuesto debo de pagar? Y si existiera, ¿cómo se exenta? Bueno, me voy a tomar la palabra. El impuesto, en teoría, el único que se exenta sería el de casa habitación, como expliqué, que sería por un monto cercano, no de impuesto, hablaría yo de 4,5 millones del valor. No hay que distinguir o no hay que entender que es 4 millones de impuestos, es del valor. Esa sería la parte exenta para casa habitación. Otro tipo de exención no se da, no es general. Por lo tanto, variando, si la pregunta viniera para una persona física o moral, la persona moral, sobre la utilidad, que la vuelvo a definir, es el ingreso obtenido menos el costo que obtuve por la adquisición más las adiciones en manera genérica. A esa diferencia le calculo un 30%. Y la otra, en persona física, aplicando a la misma base, hay una tabla. Pero exenciones, así como ella lo pregunta, solo es para casa habitación, cada 3 años, con la limitación de 4,5 millones. Correcto, gracias, doctor. Otra pregunta que nos hace el señor José Luis Sosa es, en caso de dejar una herencia o un bien inmueble, ¿qué impuesto debe de pagar el heredero? Pues de manera general, vamos a aterrizarlo en un terreno donde se dejó un testamento. Para efectos jurídicos, en la ejecución del testamento de herencia, hoy por hoy nuestro gobierno ha sido todavía no tan agresivo y la herencia hoy por hoy no está grabada, y esperemos que así continúe. Pero en la parte de los derechos notariales, honorarios fiscales, ahí sí no nos la brincamos, ¿ok? Y se deberá considerar, perdón, es que no están, okay. Se deberá considerar también, y aquí nos puede complementar el doctor, para casos de intestados donde podrían adquirir en valores diferentes. Entonces, por la herencia, repito, no hay un impuesto hoy por hoy en México. ¿Ok? No hay. Correcto, gracias. Bueno, complementando un poquito lo de Tony,
vamos a entender, y creo que aunque es un poquito técnico, lo voy a hacer muy rápidamente, hay maneras de adquirir una propiedad que no es la compraventa. Nosotros hemos hablado siempre de compraventa para que quede claro para la audiencia, pero no es la única forma de transmitir una propiedad. Yo creo que las dos grandes serían, una sería el testamento, vaya, los que adquirimos por herencia, y otros que podemos adquirir por donación. Entonces, siendo específicos, cuando tú tienes derecho, porque fue transmitido por este medio, hablo del testamento, hasta hoy, como dijo bien el licenciado Rosales, sigue siendo exenta. Y la donación, que también es una manera de transmitir propiedades, también está exenta siempre que vaya en línea recta. Vamos, tenemos que tener muy en cuenta que la donación, para que sea exenta, tiene que venir en un flujo ascendente o descendente en materia de familiaridad, que podríamos ser, vamos, abuelos, bisabuelos, en este caso mis hijos, nietos, bisnietos, siempre en línea recta, o cónyuges, que sería la forma de también configurar la exención, que repito, si es una manera, vamos, de adquirir una propiedad, pero no entra en la compraventa, para que estemos claros. Perfecto. Gracias, doctor. Pues damos por terminada esta sesión de preguntas y respuestas. Las preguntas que queden pendientes en este video de Facebook Live, se recuerdan a nuestra audiencia que vamos a responderlas posteriormente, y aquí nuestros dos especialistas lo van a responder personalmente. Así que no se preocupen si alguna pregunta se quedó sin respuesta, todas van a ser atendidas puntualmente. Bueno, pues por esta parte me gustaría terminar ya esta mesa panel con unas pequeñas conclusiones por parte del doctor y por parte del maestro Antonio Rosales. Le cedo primeramente la palabra al doctor Roberto Ordaz. Bueno, yo primero agradecerles otra vez a todos este tiempo que se toman para aprender algo más. Yo creo que yo me despediría reiterándome primero sus órdenes. Aquí estaremos muy pendientes por lo que se les pueda hoy estar formulando las preguntas después de esto, pero yo creo que me iría con una reflexión, Cristian, y a toda la audiencia. Yo Adelante, creo que doctor. lo más trascendental hoy a la hora de adquirir cualquier inmueble en materia fiscal es medir nuestra capacidad fiscal de adquirir. Creo que hoy está tomando una trascendencia endemoniada, y para que lo tengamos de manera coloquial, no podemos adquirir ningún inmueble, hablo en compraventa, que no podamos demostrar que lo adquirimos. Hay que tener ese cuidado, es sumamente importante. Ya no es aquel tiempo en la cual decían que no pasaba, sí pasa, y mi recomendación es estar muy pendiente en ese sentido. Buenos días todavía, y muchas gracias por la invitación, Cristian. Gracias, doctor. Licenciado Antonio Rosales, adelante. Bueno, gracias, Cristian. Pues muchísimas gracias a ti, Cristian, a doctor Roberto, a Astro Desarrollos por la invitación al panel, a Ricardo, por supuesto. Quedamos igual a sus órdenes, y yo tal vez concluiría igual que el doctor, que enfocándome un poco en el tema de legal, que es mi parte, pues exhortar a la audiencia y a la gente a que se apersone y se informe antes de tomar este tipo de decisiones. Hoy por hoy se vive un muy buen momento para hacer este tipo de inversiones, independientemente de la situación de salud que se vive en el país. El sector inmobiliario es un sector muy constante, muy firme, y nada más se les invita a realizar este tipo de inversiones, hacerlas con la discrecionalidad que esto lleva, por lo mismo que dijo el doctor, porque hoy por hoy estamos en otros tiempos, tanto legales como fiscales, se vive otro tipo de situaciones, y por más atractiva que sea la operación momentánea, tómese el tiempo, acuérdese que cada inversión es un traje a la medida, entonces tómese el tiempo de valorar la inversión de inicio a fin. Y con eso concluiríamos. Perfecto, gracias, licenciado Antonio Rosales. Pues de nuevo agradecerle mucho al despacho Ordaz González por su participación en esta mesa panel. Esperamos más adelante tener otras mesas paneles y estar invitando de nuevo al doctor y al licenciado Antonio Rosales para que estén con nosotros platicando un poquito más de estos temas que la verdad son muy extensos, pero muy interesantes y sobre todo muy puntuales al momento de adquirir un bien inmueble.
Pues de nuevo, muchas gracias a nuestra audiencia. También se les recuerda a nuestra audiencia que vamos a estar subiendo este video a nuestras plataformas, ya sea en nuestro Facebook, y también lo vamos a estar subiendo en nuestra página de YouTube. También invitarlos a que visiten nuestra página Astro Desarrollos y la página del despacho Ordaz González, en los cuales igual acá están a su disposición y a su entero servicio para cualquier situación que llegaran a necesitar en materia jurídica fiscal. Perfecto. Bueno, pues sin más, Gracias. y estaríamos terminando esta sesión de Mesa Panel. Muchas gracias a todos nuestros invitados. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias, Grupo Astro. Gracias, igual a ustedes. Carlos. Bonito día. Buen día a todos, muchachos. Gracias.